bienvenidas a esta mesa, la mesa número 7, si no mal recuerdo, efectivamente la mesa número 7, titulada En torno al pensamiento de Adorno, dentro del simposio Teoría Crítica desde las Américas en el 20 Congreso Internacional de Filosofía, Humanismo Incluyente, Filosofía y Bien Común. En esta ocasión tenemos con nosotros dos colegas, investigadores, ponentes, que son Javier Corona Fernández y Christopher Gibran Laurauri Holguín. Ahora me corregirá con su apellido, disculpa Gibran. Cada quien con una ponencia en torno a estos temas. Arrancaremos con Javier Corona, que tiene esta ponencia llamada Contenido de Verdad y Emancipación en Teoría Estética de Adorno. Antes de pasar la palabra, pues recordarles a quienes nos estén siguiendo en Facebook que tienen la posibilidad de dejar comentarios con preguntas o cuestiones polémicas que quieran hacer con los ponentes, y será un placer para nosotros hacérselas llegar. Y bueno, pues con eso, ahora sí, damos entrada. Javier, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle rápidamente al comité organizador de este simposio que haya aceptado mi propuesta de participación y reconocer la constancia de llevar a cabo estas líneas temáticas, su persistir en el ser, es realmente algo que se les agradece. Bueno, el trabajo que voy a exponer forma parte de una investigación que pretendo hacer acerca de la configuración de la experiencia individual y colectiva en la sociedad actual, rastrear algunos elementos que nos permitan identificarla, y considero que Teoría Estética de Teodor Adorno permite pues varias vías de acceso para este cometido, sobre todo por su reflexión en torno a la experiencia, justamente a la experiencia estética, al impacto de la industria cultural y que, bueno, ha derivado en formas exacerbadas de dominio y de manipulación hasta la situación actual de las comunicaciones virtuales y las redes sociales y todo esto. Bueno, eso por una parte. También porque cuando estaba planteado este congreso, que me parece que era el año pasado, pues se cumplían 50 años de publicación de Teoría Estética, se publicó en 1970, y quería también pues dar una referencia a este aniversario. Entonces esa, digamos, es parte de lo que motiva este trabajo expositivo. Entonces voy a dar lectura para tratar de no desviarme mucho de lo que quiero proponer. Lo que el arte expresa de la realidad empírica es precisamente lo que la racionalidad unitaria rechaza, aquello que resulta imposible de circunscribir a una definición estática. El arte moderno se desplaza en esta ambigüedad, no puede desligarse del tipo de existencia al que está atado, y su cometido es dar voz a lo reprimido, al desconsuelo, y si la vida social tiene como rasgos la miseria y la aflicción, la fragmentación y el empobrecimiento de la realidad, ese es el conocimiento al cual da cauce expresivo. Pero en otra dirección, la obra de arte es un rechazo de la realidad empírica y una fuerza de resistencia. Esto es lo que define, según Adorno, al arte moderno. En esta trayectoria, el sufrimiento que el arte expresa podría terminar solo si la sociedad llegara a transformarse, cuando el ser humano pudiera acceder a una sociedad liberada. Pero mientras la vida cosificada sea la característica del sentido de realidad de nuestro tiempo, el arte moderno no puede expresar otra cosa que decadencia e infortunio. En su contenido de verdad, con lenguajes distintos, como forma y como concepto respectivamente, arte y filosofía dan testimonio de la vida dañada. Por esta razón, entre arte y filosofía se da una relación complementaria donde cada parte aporta lo que la otra no puede. El arte necesita de la filosofía para que su contenido de verdad sea formulable. En correspondencia, la filosofía necesita del arte para que el camino a la verdad le sea accesible. La complementariedad se corona del siguiente modo. Mientras el conocimiento discursivo devela o expone lo verdadero,
este conocimiento no tiene lo verdadero. Por otra parte, el conocimiento que es arte sí tiene lo verdadero, pero como algo que es inconmensurable. En términos filosóficos, la obra de arte es la objetivación de lo inobjetivable. Cito a Adorno. Arte y filosofía son convergentes en el contenido de verdad. La verdad progresivamente desarrollada de la obra de arte no es otra que la del concepto filosófico. Como la filosofía va hacia lo real y no puede tener en sus obras el mismo grado de autarquía, queda roto ese latente ideal estético de los sistemas. La condición de posibilidad de la convergencia entre filosofía y arte hay que buscarla en esa universalidad que posee el arte específicamente como lenguaje sui generis. Hasta aquí la cita. Debido a la estructura racional del pensamiento filosófico, que desde sus orígenes, según la lectura frankfurtiana, está asentada en la lógica de la identidad, la razón no es capaz de percibir la complejidad de la realidad, ya que lo real no es racional. Pero tras la experiencia del arte, la filosofía podría pensar y decir lo inefable. Mas es preciso tener cuidado y no pretender que la filosofía se convierta en arte. Esto la cancelaría. De hecho, hay una barrera insalvable que hace imposible su asimilación. En el arte, la verdad no está orientada según el principio de dominio. En un mundo racional, pero inhumano, el arte representa un refugio crítico contra la absolutización de la razón instrumental y contra la relación sujeto-objeto como dominación. Además, en su condición de realidad percibida sensorialmente, el arte deja entrever algo que supera a la apariencia. Ese algo es el pensamiento. Cito a Adorno. La experiencia estética lo es de algo que el espíritu no podría extraer ni del mundo ni de sí mismo. Es la posibilidad prometida por la imposibilidad. El arte es promesa de felicidad, pero promesa quebrada. Hasta aquí la cita. Lo más valioso es que en el arte anida una verdad que es inaccesible a otras esferas autónomas de la racionalidad moderna. En consecuencia, la experiencia estética representa, para Adorno, la actitud crítica vital e imprescindible frente al principio de realidad opresivo y traza la posibilidad de un momento negativo ante la racionalidad dominante. En esta condición negativa que Adorno reconoce en el arte, se evidencia la posición antitética respecto a la realidad empírica, dado que, como esfera independiente, la obra de arte resulta irreductible a valoraciones morales o a criterios sociales marcados por la utilidad. Pero, por otra parte, el arte es también signo de una actitud crítica que se muestra al relacionarse con una determinada realidad social y trascender la normatividad estética para crear una forma diferente de relación con la naturaleza, una forma de sentir y de pensar que escapa a la realidad cosificada de la racionalidad administrativa. Mas la relación con la naturaleza que se da con el arte auténtico, el que expone dicha postura negativa, puede traer consigo un estremecimiento que derrumba las certezas racionales y dar paso nuevamente a la aparición del temor ancestral ante lo misterioso, a la angustia por lo indeterminado. Esta importante línea reflexiva tiene en Dialéctica de la Ilustración una presencia explícita como dilucidación del papel de la racionalidad frente al temor que suscita lo ignoto. Cito a Adorno y Horkheimer. El hombre cree estar libre del terror cuando ya no existe nada desconocido, lo cual determina el curso de la desmitologización, de la ilustración, que identifica lo viviente con lo no viviente, del mismo modo que el mito identifica lo no viviente con lo viviente. La ilustración es el temor mítico hecho radical, la pura inmanencia del positivismo. Su último producto no es más que un tabú en cierto modo universal. Nada absolutamente debe existir fuera, pues la sola idea del exterior es la genuina fuente del miedo. Hasta aquí la cita. Este temor a lo desconocido está en la base no solo de la explicación racional, sino también en el surgimiento de un arte afirmativo que ha propuesto la imagen de lo bello como criterio universal.
Una concepción de arte que marca el primado de la forma como armonía del objeto con las determinaciones subjetivas. En esta trayectoria aparece un componente más en la exposición que emprende Adorno sobre el arte que es preciso indicar. Nos referimos al rasgo de conservadurismo que también está presente en el arte y que contribuye a nutrir las raíces de la cultura, haciéndose en alguna medida cómplice de la desgracia. En efecto, además del sentido crítico ante lo existente, el arte también forma parte de la cultura como muestra de una falsa reconciliación. Un arte con estas características trata de mitigar el miedo que produce el horror real que hay en el ser humano frente a la naturaleza. Es una tentativa por disminuir el espanto provocado por las fuerzas ingobernables de lo informe. Bajo el axioma de la organización y el pensamiento formal, se busca controlar el caos que subyace a la naturaleza, introduciendo orden y medida, belleza y armonía como preceptos estéticos concebidos para contrarrestar la amenaza de lo extraño. En las obras de arte con esta inclinación conciliadora, se revela al mismo tiempo una actitud reduccionista y censora. En teoría estética, Adorno lo plantea en los términos siguientes, cito: la imagen de lo bello como lo uno y lo diferente procede de la liberación de la angustia ante la poderosa unidad indiferenciada de la naturaleza. Este espanto ante la naturaleza lo salva la belleza, cerrándose ante lo inmediatamente existente y creando un ámbito intocable. Las obras se convierten en bellas por su movimiento contra la pura existencia. El espíritu estético solo permite que lleguen a él aquellos elementos que se le asemejan, que puede comprender o que espera poder hacer semejantes a él mismo. Es un proceso de formalización y por ello la belleza, si atendemos a sus tendencias históricas, es algo formal. Hasta aquí la cita. La postura opuesta la representa la obra de arte autónoma, aquella que se define por su esencia mimética y expresiva, que permite una composición racional en la que se articulan, por una parte, elementos que provienen de la naturaleza informe y por otra, rudimentos que proceden de la imaginación creativa. En este aspecto, la obra comunica con la experiencia empírica, pero a la vez, como obra de arte encerrada en su autonomía y separada del mundo exterior, reniega de ella. La obra de arte integra en el proceso que le es propio tensiones contradictorias y no puede no hacerlo, debido a que su momento histórico es una parte constitutiva de lo que expresa en el lenguaje peculiar que le caracteriza. Las obras auténticas se entregan sin reparos al contenido material histórico de su tiempo. De ahí que las obras de arte sean conocimiento en cuanto que son transcripción de la historia, experiencias de una época. No obstante, el arte moderno no es un mero reflejo de la sociedad. No se reduce a ser un simple exponente de una realidad determinada. De igual modo, las transformaciones del arte contemporáneo no pueden explicarse mecánicamente a partir del desenvolvimiento de la sociedad. Las mediaciones entre realidad y expresión artística son tan complejas que no responden ni pueden reducirse a una simplista teoría del reflejo. Con esta afirmación, Adorno indica su actitud en contra de una estrecha interpretación marxista del fenómeno artístico. En teoría estética, da cuenta del lenguaje paratáctico que encarna la obra de arte entre el azar y la necesidad, lo mismo que en la serie de sus mediaciones y claroscuros. Cito a Adorno. El objetivo de cualquier racionalidad estética lo tiene el arte en la irracionalidad de su momento expresivo. Contra cualquier ordenamiento impuesto, el arte tiene que entregarse a la cerrada necesidad natural, lo mismo que al azar caótico. Pero el arte no entrega lo auténticamente suyo al azar, en el que se hace consciente de la necesidad de su momento de ficción, ya que integra en sí mismo ese azar de forma ficticia, pero con plena intención, para debilitar así sus mediaciones subjetivas. Hace justicia al azar por ese tanteo en tinieblas, camino de su necesidad. Cuanto más fiel es en ese camino, tanto menos traslúcido se vuelve.
Hasta aquí la cita. Mas habría que tomar en cuenta también que el arte auténtico no es lo mismo que el llamado arte comprometido y presuntamente revolucionario. Para Adorno, el arte auténtico no implica una militancia política determinada, aunque sí es un factor de transformación social, pero no como una especie de espejo en el que se verían reflejados los fermentos de la descomposición social a partir de la cual actuaría la militancia. Comprender la mediación entre arte y sociedad no es tarea sencilla. Requiere un tipo de reflexión que vea la articulación de los elementos de una obra de acuerdo con leyes inmanentes que estén en sintonía con las leyes sociales. Siguiendo aquí la formulación hecha por la filosofía leibniziana, las obras de arte reflejan el proceso social permaneciendo cerradas en su autonomía, sin ventanas, dice Adorno en Teoría Estética, de igual manera a como lo harían las mónadas. Las fuerzas y las relaciones de producción que actúan en la sociedad reaparecen en las obras de arte como formas, porque el trabajo artístico es un trabajo social, igual que los productos artísticos son también una producción social. Esta compenetración hace que las fuerzas de producción en las obras de arte no sean en sí mismas diferentes de las sociales. La fortaleza de las obras de arte se funda en esta afinidad. Cito a Adorno. El hecho de que haya obras de arte, como vasos y estatuillas antiguas, que salgan a subasta, no es un abuso, sino sencillamente una consecuencia de la parte que tienen en el arte las relaciones de producción. Hasta aquí la cita. La realidad, entonces, permea las obras de arte a tal grado que un arte que no tuviera nada de ideología, dice Adorno, sería imposible. He ahí una prueba de las aporías en las que está envuelta la creación artística en la sociedad actual. Aunque es preciso tomar en cuenta también que el arte, si por alguna razón deja de lado su autonomía, queda por completo absorbido por el ámbito y la dinámica de la sociedad existente. Por el contrario, si permanece al margen como una realidad para sí, queda reducido a un fenómeno sin importancia y por lo tanto integrado al todo social. El totalitarismo de la sociedad en modo alguno es una imagen retórica. Por el contrario, se manifiesta al tragarse todo lo que sucede. Las obras de arte se encuentran entonces en una encrucijada. Si renuncian a comunicar, a cumplir una función, se mantienen de algún modo a salvo de ser absorbidas por la ideología, pero esto no basta. Lo importante de las obras de arte radica en su fuerza de expresión. Por eso no pueden renunciar de todo a la comunicación. Su valía radica en la extrema tensión que muestran, la cual acontece a través de un gesto sin palabras que les hace intensamente elocuentes. Gesto que a menudo las torna dramáticas, como heridas sociales. Cito a Adorno. Las zonas socialmente críticas de las obras de arte son aquellas que causan dolor, allí donde su expresión, históricamente determinada, hace que salga a la luz la falsedad de un estado social. Hasta aquí la cita. En la música, dice Adorno, el arte moderno es disonante, como en literatura es espanto y sinsentido. Si quiere hacer expresión de su tiempo en una situación carente de libertad, el arte solo es dueño, como la filosofía, de la imagen de la libertad en la negación de la falta de esta. Su esperanza expresa lo que verdaderamente importa, aquello a lo que el concepto no llega. Adorno centra su análisis en la obra, afirmando que su contenido de verdad no se reduce a ser expresión de experiencias, estados de ánimo y emociones individuales, sino que esa exteriorización de la negatividad subjetiva empieza a tener una dimensión mayor allí donde termina la intención del autor. Empero, es preciso ir con cautela. El arte tampoco se restringe a ser una reproducción fotográfica o perspectivista de la realidad, sino que su tarea consiste en dar expresión, merced a su constitución autónoma, de lo que ha sido velado por la forma empírica de la realidad.
El arte necesita entonces de la racionalidad, o mejor dicho, en el arte no hay oposición radical entre mímesis y razón. Antes bien, el arte resulta de la tensión de estos polos. El componente racional consiste en el pleno dominio del material artístico, en el seguimiento de las leyes formales en la construcción estética. Por su parte, cito a Müller-Dom, el momento mimético en el arte no es mera imitación de objetos previamente dados. Más bien, el arte ayuda a que se exprese lo que rehúye la representación objetiva. Hasta aquí la cita de Dom. Hay entonces una constelación o una tensión entre realidad social y configuración artística. A partir de la cercanía y afinidad intelectual que tuvo Adorno con un pensador como Walter Benjamin, se puede rastrear la idea de verdad no intencional que rehúye la representación objetiva, la cual remite a los primeros escritos de Adorno y a las consideraciones que acerca del método hace Benjamin. Tanto en la actualidad de la filosofía como en el origen del Trauspiel alemán, ambos pensadores trazan formas de verdad no intencional a partir de una consideración metodológica que rompe con el planteamiento lineal según el cual el objeto de conocimiento coincide con la verdad. La pretensión de expresar aquello que rehúye la representación objetiva se relaciona con la manera en que se concibe la fragmentación de una realidad que no es racional y por ende el texto que la filosofía ha de leer es incompleto y contradictorio. En la actualidad de la filosofía, Adorno hace una explícita referencia a la idea que comparte con Benjamin en cuanto la verdad nunca tiene una relación intencional. Dice Adorno en Actualidad de la filosofía. No es tarea de la filosofía investigar intenciones ocultas y preexistentes de la realidad, sino interpretar una realidad carente de intenciones mediante la construcción de figuras, de imágenes a partir de los elementos aislados de la realidad. Hasta aquí la cita. Con la obra de arte sucede algo similar. Para Adorno, el arte es parte del mundo y al mismo tiempo es su otro diferente. Esta interdependencia hace que el arte sea también, como cualquier otra actividad, un producto del trabajo enmarcado en relaciones específicas de producción. Pero es un producto que se resiste a ser una cosa ahí dispuesta, destinada a cumplir un fin externo a ella y al motivo que le ha dado origen. Por lo que hace a la cosificación de la obra de arte, el riesgo velado consiste en que se anulen los impulsos de crítica y transformación que laten en su interior. En este sentido, la conciencia cosificada es también presa de los embates del todo operante, del dominio del todo. La conciencia cosificada se atrinchera contra las posibilidades de liberación que el arte propone. Por difícil que parezca, la conciencia enajenada le teme a la autonomía y lucha por neutralizar o cerrar las vías de su propia emancipación. Así, la conciencia termina entregándose a su irremisible condena, a la hegemonía de lo existente, a tal punto que la censura aparece en escena cuando dispone que la obra de arte no debe pretender cambiar nada. Como fenómeno de contención que ha sido siempre, la censura instaura el tiempo y el espacio en los que la obra de arte debe estar ahí disponible para mantener el estado de cosas imperante. De este modo, la sociedad podrá consumir, como un producto más, la experiencia que el arte le ofrece sin inquietarse por un quebranto de costumbres y certezas. Al ir en una dirección antagónica, el discernimiento de Adorno lo acerca al planteamiento hegeliano que esgrime la negación determinada como exordio de esclarecimiento. Por principio, para el autor de dialéctica negativa, el aspecto social, las cosas necesariamente coinciden, aunque advierte que no son por completo divergentes. La verdad que anida en las obras de arte, dado el criterio de estructuración estética que las produce, está más allá de la obra en cuanto tal.
y este ámbito que la trasciende tiene un innegable valor social. La esfera del arte no es un todo cerrado en sí mismo. Antes bien, el arte es posible por la fuerza productiva de la sociedad. El procedimiento más adecuado para comprender esta interdependencia radica en la dialéctica que actúa entre la esfera social y el plano inmanente de la obra de arte, la cual enuncia los términos en que deben comprenderse e interpretarse los impulsos miméticos en los que no hay nada interno que no se exteriorice, ni nada externo que no sea soporte de lo interno. El contenido de verdad de las obras de arte radica en estas tensiones, atracciones y yuxtaposiciones. En consecuencia, la crítica cultural propuesta por Adorno subraya que el artista coadyuva mejor a los anhelos sociales cuando se ocupa de los problemas internos de su material estético. Coadyuva mejor que cuando pretende construir su obra como una deliberada contribución a la sociedad. Esta indicación puede resumir la crítica de Adorno no solo respecto a algunas de las posiciones de Lukács y de Brecht, sino también da cuenta de lo que llegó a constituir un cierto motivo de discrepancia con Benjamin, a quien le señala el empobrecimiento del trabajo teórico cuando se pretende evidenciar de manera directa la determinación materialista de los caracteres culturales y no a la luz de su mediación con el proceso global. Tal observación constituye uno de los temas centrales del intercambio epistolar entre Adorno y Benjamin. En la carta del 10 de noviembre de 1938, a propósito del texto de Benjamin sobre Baudelaire, Adorno le dice, con no poco pesar, que el tributo rendido al marxismo no resulta conveniente ni para Benjamin ni para el propio marxismo. Cito a Adorno. Al marxismo no, ya que la mediación a través del proceso global brilla por su ausencia. Y a Benjamin tampoco, ya que usted, le dice, se ha vetado sus más audaces y fructíferas ideas mediante una especie de censura previa ejercida según categorías materialistas. Hasta aquí la cita. Injusta o no, la crítica fue aceptada en alguna medida por Benjamin, quien en su carta del 9 de diciembre de 1938 responde que esa referencia directa a los hechos revela más un interés filológico que filosófico y aclara con cierta timidez algunos pasajes quizá interpretados apresuradamente por Adorno. La correspondencia entre Adorno y Benjamin contiene una riqueza que no puede ser esbozada en este espacio. Sin embargo, más allá de las diferencias y posteriores correcciones que el trabajo sobre Baudelaire tuvo, al grado de despertar, ahora sí, el entusiasmo de Adorno, quiero destacar la continuidad que tiene la perspectiva teórica de Adorno mantenida desde la correspondencia con Benjamin, fechada de 1928 a 1940, ¿sí? Desde ahí hasta la redacción de su teoría estética. Considero que no es un dato irrelevante registrar la fecha de la carta antes referida, pues Adorno siempre defendió la postura de que en la reflexión estética, la dialéctica debe mantener la mediación y no pretender que el arte haga referencia directamente a los rasgos de la historia social de su tiempo, lo cual no significa que la obra de arte no sea expresión de su época. Para Adorno, lo equívoco consistía en intentar explicar los caracteres culturales, estableciendo una relación causal y casi mecánica entre la base material y la superestructura. Cito a Adorno. La cara externa de la obra de arte queda así falseada al convertirse en su esencia sin atender al modo en que se ha formado. En definitiva, a su contenido de verdad. Pero ninguna obra de arte puede ser socialmente verdadera si no lo es también en sí misma. Y tampoco puede llegar a ser algo estéticamente auténtico. Hasta aquí la cita. En su implicación con la sociedad, las obras de arte se apropian lo heterogéneo a ellas, porque son siempre en sí mismas
una creación social. Sin embargo, el hecho de que la sociedad aparezca o se exhibe en ellas puede conducir a engaños, falsificaciones o mistificaciones que finalmente recaen en una especie de armonía preestablecida, simplificadora de las relaciones entre arte y sociedad. La causa de esta trampa se debe a que las obras de arte muestran el complejo proceso social y, como producto de un lugar y tiempo específicos, las fuerzas y las relaciones de producción están presentes en su interior, porque la actividad artística es también un trabajo social, ya decíamos, lo mismo que sus productos son resultado de la laboriosidad del todo social. La fuerza que las obras de arte tienen o pueden tener se asienta en esa afinidad con la comunidad que las crea, pero no como asimilación plena, sino como resistencia. E inversamente, tal ímpetu nos muestra el estado de cosas imperante, pues una obra que no tuviera nada de ideología sería imposible. La idea de un arte por el arte, paradójicamente, no sirvió al objetivo de plantarse como criba o tamiz ante la censura, sino todo lo contrario, ya que esa consigna del arte por el arte fue asimilada por el pensamiento burgués como una forma de neutralización de los contenidos críticos que una obra podría tener. Al quebrantarse el ideal estético y pretender que el arte llegara a ser, por mor de esta independencia, un artífice moral, su intención también quedó subyugada a los controles del orden social. Con esa fórmula banalizada, la antítesis entre arte y sociedad se hizo abstracta, prescindiendo de todo contenido que pudiera resistirse a ser sometido a un dogma establecido de belleza. Por esta serie de contradicciones, la situación general del arte está al presente llena de aporías. Cito a Adorno. Si olvida su autonomía, si la obra de arte olvida su autonomía, entra en el ámbito de la sociedad existente. Pero si permanece estrictamente para sí, entonces queda también integrado como uno de los fenómenos que no tienen importancia. En esta aporía aparece el totalitarismo de la sociedad que se traga todo lo que suceda. Que las obras de arte renuncien a la comunicación es una condición necesaria, pero no suficiente, de su esencia no ideológica. El criterio central es la fuerza de su expresión, gracias a cuya atención las obras de arte gracias a cuya atención las obras de arte, con un gesto sin palabras, se hacen elocuentes. Hasta aquí la cita. El arte no puede quedar anulado por un aislamiento donde se regodee consigo mismo, sino que su propia fuerza e impulso le hace salir de su caparazón, mas no por ello deberá convertirse en propaganda ideológica o política, porque su verdad se sitúa más allá de este horizonte de comprensión. Por otra parte, el arte puede ser también legítima voz de una aguda protesta social, pero solo cuando en su expresión sale a la luz la falsedad de un estado de cosas históricamente determinado. Adorno considera que las mediaciones entre arte y sociedad revelan la verdad de un sujeto colectivo. Esto debido a que el artista es un ser histórico, inserto en una sociedad, cuya misión consiste en dar voz a una corriente expresiva que sin su intervención se mantendría oculta, subterránea. El artista representa a la sociedad, pero la elocuencia de su obra no repite las formas recibidas que se han hecho hegemónicas. La negatividad anidada en el artista se destaca frente a los moldes establecidos que han logrado imponerse desde afuera y residen tanto en la subjetividad individual como en la conciencia colectiva. Los resquicios de emancipación del arte arraigan en la convicción de que lo no idéntico es irreductible y, por lo tanto, puede quebrantar los discursos formadores de lo existente y señalar con toda su fuerza expresiva que el todo operante no es una realidad irreemplazable y definitiva. La dialéctica negativa que atraviesa la reflexión filosófica de Adorno conduce a una constelación dinámica que indica la determinación social del arte,
si bien no tanto porque reproduzca las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que como cualquier otra forma de trabajo le son impuestas, sino porque es manifestación de una formación histórico-social precisamente por su contraposición a la sociedad misma. De este modo, el arte que no se produce motivado por las reglas del mercado y se concibe como autónomo, contiene semillas de emancipación, puesto que no busca complacer las normas sociales existentes ni pretende ser una herramienta útil para la preservación de la totalidad operante impuesta como algo consumado e inamovible. Para Adorno, la mera existencia del arte ha de concebirse como crítica de la sociedad. Por esta razón, el artista puede mantener una especie de ubicuidad. Es un representante, es un lugarteniente de la comunidad, pero es también un sustrato irreductible que no puede ser subsumido en el seno de la sociedad administrada. Con dicha aseveración, la reflexión de Adorno se sitúa en el centro mismo de las discusiones contemporáneas que llevan por tema los mecanismos de poder, las estructuras de control y la construcción de subjetividades, componentes de una comprensión crítica del momento actual, aquella que articula una ontología del presente. A este respecto, el intento de Adorno consistió en descifrar las conquistas estéticas de los movimientos vanguardistas sin degradar el arte a ambiciones políticas. No obstante, esta independencia en cuanto a los intereses políticos no significaba que la experiencia estética quedara reducida a pura contemplación. Por el contrario, el pensamiento del arte o la interpretación estética se justifica porque visibiliza la necesidad de un proceso de comprensión de la obra artística, habida cuenta de la complejidad que obstaculiza la identificación de un referente concreto o aproximado, pues el arte está muy lejos de representar de manera directa una realidad específica y aún más distante de sugerir que continúa siendo una realización de la belleza. Para Adorno, la experiencia estética es un proceso y la obra de arte también. La conexión entonces del lenguaje con la verdad abre de nuevo el tema de la capacidad de la obra de arte para hacernos reconocer el mundo en que vivimos, ya que en la vida cotidiana nos envuelve una serie de actividades que impiden percibir el mundo de manera más profunda. El arte sustrae de ese marasmo, de esa cosificación de la existencia y muestra una realidad que escapa a la representación objetiva. Nos saca del olvido del mundo, llevándonos a la experiencia de lo inobjetivable, a la no intencionalidad, a lo no idéntico, aquello que no se deja apresar por el pensamiento identificador. Las obras de arte preservan un enigma porque son el rostro de un espíritu objetivo que no es transparente a sí mismo. En convergencia, el pensar filosófico, suficientemente crítico, da vida a una experiencia racional más allá de la racionalización, pero no mediante una codificación ya asimilada de conceptos y categorías, sino por medio de una objetivación de aquello que no es pensamiento, de lo no idéntico que elude la cosificación. En el mundo globalizado, el dominio de la existencia se ha valido de toda suerte de imágenes y mensajes, explícitos y subliminales, donde el contenido informativo, difundido a gran escala en los medios de comunicación, no hace el mínimo esfuerzo por ocultar su macabra intención de naturalizar la violencia, de hacer de la barbarie una cotidianidad que los espectadores asimilan sin resistencia alguna. Ello da pie a una indolente resignación o al morbo voyerista que de igual manera los mantiene inermes ante el aparato televisivo por lo avasallante que ha resultado la presencia mediática del sufrimiento. En este panorama desolador, el arte parecería algo imposible. Aquí la pregunta obligada consiste en saber si puede aún existir una música alegre o en general
una estética hedonista que busque ser placentera o se dirija a satisfacer el mero impulso del entretenimiento. Para la industria cultural, tal pieza no es ciertamente un objetivo extraño. La producción de bienes culturales es su razón de ser, pero la subjetividad crítica no puede ignorar que a un arte así motivado le pesaría la injusticia en la que incurre toda forma de expresión artística desde el siglo XX, pues iría en contra de los muertos y del dolor acumulado que ha quedado sin palabras. En este aspecto, el arte de hoy no debe encaminar una pauta complaciente hacia el exuberante colorido que llena la pantalla de alta definición, maravilla tecnológica que ha sido utilizada para hacer del dolor un espectáculo. Por el contrario, como forma de conocer, el arte ha de esgrimir una denuncia por la sobreabundancia de pobreza que vemos por doquier en el seno de un violento ambiente de innovación. No sé si me queden todavía algunos minutos. Estamos ya un poquito sobre tiempo. Insisto, tal Bueno, vez en el espacio de preguntas puedes recuperar. No sé si quieras cerrar un poco. bueno, ya cerraría entonces con lo siguiente. Entonces, de acuerdo con el tiempo que le ha tocado vivir, el arte de nuestros días no teme hacer de lo tenebroso una antítesis del engaño que la fachada de la cultura nos presenta. Por este motivo, insiste con denuedo en hacer coincidir la contemplación del horror con las esperanzas de felicidad que laten en el principio del placer. A partir de los elementos disonantes del arte moderno, que ha quedado inscrito en una realidad extremadamente sombría, antes que pronunciarse por la reivindicación de la consonancia cristalina propia de un mundo inexistente, la legitimación social del arte es actualmente su asociabilidad. Sin embargo, la expresión artística ha de intentar crear una y otra vez con la obstinada capacidad de resistencia y perduración que le es propia, sabiendo que su búsqueda le conduce a una especie de tierra de nadie, recuerdo de un lugar otrora habitable en el que hablar de la belleza no era todavía un tipo de culpa. Aquí termino. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Me parece interesantísimo, como tú bien decías, más o menos 50 años de la publicación de la teoría estética, repensar esta chamba y repensarla pues de la mano de otros diálogos y bueno, y de sus minucias. Ya tenemos algunas preguntas, pero esas las guardamos para el final. Ahora pasaríamos la palabra a nuestro segundo ponente, el compañero Christopher Gibran Larrauri Holguín, con el colonialismo europeo, una razón política y económica del nazismo, una hipótesis adorniana. Todavía estamos en buen tiempo, Gibran, así que con calma. Yo creo que otra vez podemos esperar unos 35 minutos de exposición y nos queda todavía espacio para preguntas. Recordar que quienes nos siguen en redes, ahí estamos recuperando sus preguntitas y al final de la mesa las estaremos leyendo. Adelante, Gibran, por favor. Ok, gracias, Daniele. Bueno, primeramente quisiera agradecer y celebrar que hemos podido hacer este simposio que se tuvo que poner en pausa por razones consabidas, pero bueno, finalmente se pudo concretar y para mí particularmente es bastante alentador estar en esta mesa dedicada al pensamiento de Adorno. Quisiera también obviamente agradecer a todos quienes han organizado este encuentro y particularmente a Stefan Gandler por su entusiasmo de hace años ya, tratando de que arraigue en nuestro ambiente intelectual, filosófico, etcétera, la tradición de la teoría crítica. Creo que esto es un resultado precisamente de ese esfuerzo. También quisiera, por supuesto, primeramente felicitar al profesor Corona por su presentación, que me ha parecido bastante clara y puntual en temas que no son precisamente accesibles a la primera mano, ¿no? Entonces, bueno, presentación que por cierto va a ser breve, voy a ir despacio, pero en realidad es una idea básicamente la que quiero presentar.
tiene por nuevo título, digamos, el colonialismo europeo, una razón histórica, política y económica del nazismo. Yo agregué para el coloquio la idea de una hipótesis adorniana, en tanto está inspirada la idea central precisamente en diferentes pasajes de la obra tan prolífica de este autor. Evidentemente el trabajo de entrada se enclava directamente en ciertas preocupaciones que podríamos llamar actuales, hacia las cuales me parece es necesario poner en diálogo la teoría crítica. En este caso directamente tiene que ver con el colonialismo tal cual, ¿no? Un tema por sí mismo polémico, una pregunta que inmediatamente podría surgir es qué rasgos coloniales existen en la propia teoría crítica y qué rasgos anticoloniales también. Esta ponencia trata justamente un poco de precisamente subrayar esas posibilidades o algunas de ellas en particular. Entonces, bueno, le voy a dar lectura, voy a ir despacio y voy a hacer pausas donde tal vez necesite aclarar alguna cosa que no está escrita necesariamente. Bueno, en 1962, Adorno publicó en la revista Mercur, una revista en la que publicó varios textos, un artículo titulado Aquellos años 20, ¿no? El título ya es como un tanto de echando de menos tal vez, o irónicamente aludiendo a los tiempos pasados que para el sentido común muchas veces fueron mejores. Dice, su objetivo era desmistificar la imagen que el aparato de la industria cultural construía de la década previa al triunfo electoral de Hitler en Alemania. Esa imagen que se difundía sobre todo mediante revivals. Los revivals son estas reelaboraciones mediáticas, particularmente de la industria cultural, ¿no? Que tienen por objetivo una especie de revalorización, casi siempre en términos positivos, de estilos o épocas pasadas. Por ejemplo, hoy en día esto ocurre particularmente con la década de los 80s, ¿no? Es decir, hay una especie de retorno hacia los 80s y si lo que digo tiene cierta coherencia o lo que Adorno también sostuvo, habría que pensar entonces qué significa para nuestra contemporaneidad ese retorno, esa explotación de alguna manera de la década de los 80s, que como sabemos, bueno, también estuvo marcada por el eje Reagan-Thatcher, ¿no? Entonces decía esa imagen cultural que la industria hacía de la década de los 20 en Alemania y que hasta nuestros días incluso pervive, ¿no? Se difundía mediante estos revivals de índole diversa y todos ellos, o la mayoría de ellos, rebosaban de vigor expresivo, daban a entender que aquella época fue una época de glamour y plena vida, una supuesta década dorada, los fabulosos años 20, que sin previo signo dio paso a las estrellas suásticas. Para Adorno, como es de conjeturarse, esta década estuvo más bien rebosada por lo contrario, por una decadencia generalizada del espíritu, determinada por los conflictos económicos y sociales que afectaban a la sociedad alemana, sobre todo después de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial. En este sentido, esa armónica imagen cultural de los años 20 era y es, para decirlo con Freud, una especie de recuerdo encubridor socializado de los orígenes del nazismo, fetiche cultural conveniente para encubrir la dinámica de las contradicciones sociales del pasado, en muchos sentidos las del presente, y para desmentir la agobiante verdad del exterminio que esos conflictos configuraron y pueden regenerar. Más allá de las lecciones que sobre el rescate de la memoria histórica pueda darnos este texto, lo que en específico me interesa subrayar de él es que al final de su primer párrafo aparece una analogía que abre toda una veta, me parece, para aproximarse a la comprensión del análisis adorniano del nazismo. Se trata de una arista del trabajo de Adorno no explorada por sus comentadores y discípulos más destacados. No se trata, por cierto, de una lectura filosófica o psicoanalítica del fenómeno fascista, misma que en efecto ocupó más la reflexión de Adorno y es por ello, en buena medida, por lo que se le identifica. Se trata más bien de una lectura en términos económicos y geopolíticos. La analogía que hace Adorno es esta, cito, las dictaduras no le llegaron a la sociedad de la República de Weimar desde fuera, como Cortés entró a México,
sino que fueron provocadas por la dinámica social tras la Primera Guerra Mundial y proyectaron su sombra con antelación. Hasta ahí la cita. Es notable que Adorno haga este símil entre la conquista de México y la dictadura nazi. Lo menos que puede decirse es que concibe la conquista como dictadura. Si aceptamos la existencia de la noción de colonialidad derivada de la de colonialismo, podría decirse que de este lado del mundo, en Latinoamérica al menos, se ha vivido siempre bajo cierto clima de dictadura. Como sea, esta es una de las 3 alusiones que sé que Adorno hizo a México. Esta escasez en él no debería de extrañar. La verdad sea dicha, la revisión de su obra muestra que nunca se interesó por las formas del pensamiento y de la expresión en Latinoamérica. Fenómeno remarcable si tomamos en cuenta que vivió desde 1938 y hasta 1949 en Estados Unidos de Norteamérica, los últimos años en California, a un paso de México, de América Latina. No hay mínimo rastro de que durante todos esos años Adorno haya tenido interés alguno, ni siquiera por supuesto turístico, por cruzar de alguna manera la frontera sur norteamericana. En este desinterés Adorno es gemelo más que amigo de Horkheimer. Este último tampoco tuvo la ocurrencia de ver cómo era la vida en la otra parte del continente americano. De acuerdo con lo que se desprende de su concepción de la resistencia, me parece que ninguno de los dos tuvo esa inclinación, al menos por una razón: para dimensionar las verdaderas magnitudes del progreso de la dominación sociopsicológica, tarea esencial del pensamiento crítico. Las sociedades que están en estado de dependencia técnica y económica de las potencias occidentales mostrarían la presencia de formas, por así decirlo, anticuadas de dominación interna y por lo tanto de resistencia. Es decir, y en cierta coherencia con Benjamin, si lo que en verdad progresa son las formas de destrucción y de dominación, estos fenómenos se expresan en sus formas más desarrolladas en las sociedades que más progreso tecnocientífico, industrial y capitalista registran. En función de este posible razonamiento que indudablemente hay que someter a crítica, Adorno y Horkheimer fueron francamente indiferentes con esta parte del mundo. En el extremo lo fueron con todo ese mundo que no es el occidental. Sin embargo, de manera un tanto inadvertida, en la cita de Adorno, más que mostrarse una cantada analogía entre la llamada conquista de lo que hoy es México y el régimen nazi, lo que allí se manifiesta más bien, propongo, es que existe una dialéctica entre ambos fenómenos, entre la colonización del mundo por una parte de Occidente, el llamado Occidente hegemónico, y el surgimiento en el centro de Europa, en pleno siglo XX, del fascismo alemán. Esta conjetura se sostiene de varias afirmaciones que el propio Adorno haría particularmente después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Adorno aseverará en múltiples pasajes de sus escritos, sobre todo desde 1943-44, que el nazismo fue una consecuencia directa de la engorda material y por ende política de la que países como Inglaterra y Francia se beneficiaban en función de sus empresas coloniales alrededor del mundo. En La cultura resucitada escribió Adorno: la impresión de que Alemania ha dejado de ser el sujeto político que como Estado nacional fue en los últimos 150 años, me parece determinante en un sentido político-antropológico de la situación en la que aquí se halla el espíritu. Visto desde una amplia perspectiva histórica, el fascismo alemán fue el intento de participar, entre comillas lo pone Adorno, como tal sujeto político, como explotador planetario, en una época en donde las cartas del mundo estaban sobre la mesa. Hasta ahí la cita. La posición geográfica de Alemania, su tardía unificación, así como la profunda crisis económica que atravesaba antes y después de la Primera Guerra Mundial, fueron factores determinantes para que esta nación se hallara históricamente excluida de las posiciones del poder imperialista, como dice Adorno. Alemania no podía, pues, ser un país explotador planetario, y en eso radicaba en buena medida su europea desgracia económica, política y social. Desde este punto de vista resulta lógico que el delirio nazi tuviera por eslogan precisamente esa que en efecto ya practicaban sus vecinos desde hacía tiempo. Esta exclusión de Alemania de las posiciones de mando mundial, mismas que los citados vecinos y otros pudieron conquistar solo mediante una política colonialista
que se remonta al siglo XV, motivó que la camarilla dominante, el partido nazi, llamara a la guerra como intento desesperado por no dejar a Alemania en mayor rezago económico y político. A este respecto conviene retomar unas palabras de Horkheimer de 1950, cito: como camino de Hitler hacia el poder, la reunión con un grupo de industriales renanos en enero de 1932 constituyó un paso característico. Consiguió convencer a los magnates con quienes conferenció de que en la situación aduanera dominante y otras restricciones económicas internacionales, el mejor medio para invertir capital alemán disponible consistía en el rearme, y que su puño de hierro acabaría con cualquier réplica que surgiera de las filas de obreros o de otro estrato social. En vista del paro masivo dentro de Alemania y de las limitaciones del mercado extranjero, no parecía rentable un aumento de la producción no militar. Los industriales aprobaron el programa de Hitler. Como en Italia, se hallaban bajo el efecto de grandes colapsos financieros, inquietud social y una actitud relativamente condescendiente del gobierno constitucional. Hasta ahí la cita. En este sentido, el nazismo, afirma Adorno, fue producto de la desesperación final del imperialismo alemán ante las constelaciones efectivas de la política del poder en el mundo. Se trataba de una apuesta perdida de antemano, especie también de elección forzada e intento de reivindicación de un lugar perdido, en realidad nunca poseído. La posición alemana, cito, en el seno de la competencia imperialista era, en la guerra y en la paz, desesperada, tanto en lo tocante a las materias primas disponibles como al potencial industrial. La probabilidad de la empresa nacional socialista de compensar mediante un frente de terror y una prioridad temporal la desventaja en el volumen total de la producción era minúscula. Hasta ahí la cita de Adorno. Alemania no poseía, pues, el fondo material necesario para triunfar en la guerra que alentaba. En adición, dada su lenta globalización, conservaba ciertos rasgos de provincialismo, mismos que llevaron al nazismo a cierta inexactitud estratégica con relación al verdadero volumen bélico y material de sus declarados enemigos, ellos, los explotadores planetarios. En este sentido, Adorno no dejará de señalar la sensación de derrota anticipada que por momentos se percibía en los ritos nazis. Dice: a nadie que hubiera asistido en Berlín a los primeros meses del dominio nacional socialista en 1933, pudo pasarle inadvertido el momento de mortal tristeza, el abandono semi-inconsciente a los aires fatídicos que acompañaban a la embriaguez desatada, a los desfiles de antorchas y al retumbar de los tambores. 12 años después, al reflexionar sobre lo que los nazis habían hecho con la cultura y las artes, precisamente, escribió: es muy probable que la inhumanidad y crueldad del régimen nazi viniera en parte determinado por este profundo sentimiento de inutilidad de toda aventura. La declaración de Hitler, según la cual si su régimen se derrumbaba, el portazo que daría retumbaría en el mundo entero, es indicativa de algo de mucho mayor alcance de lo que esa declaración parece expresar. Cuando hablamos de la tendencia destructiva de la mentalidad alemana, no la entendemos en un sentido meramente psicológico, sino también político, por el carácter desesperado de toda aquella apuesta. En adición, ese mismo año de 1945, pero en Mínima Moralia, Adorno será más crudo y sintético. Cito: se impone la idea de que el horror alemán es algo así como una venganza anticipada. En los campos de concentración y las cámaras de gas se negociaba en cierto modo el derrumbe de Alemania. Hasta ahí la cita. A partir de esto sostengo, como hipótesis, que el nazismo fue el intento alemán de inscribirse en la explotación mundial moderna emprendida por Occidente hegemónico, llevando a cabo un movimiento político y social que se aproxima a la idea de un colonialismo interno, intraeuropeo, mismo que para apuntalarse tenía que buscar su objeto a despojar y eliminar, objeto de la racionalización que justificaría la implantación en Europa de la Cámara de Torturas, esa cámara que otros países europeos ya habían implantado en sus añejos terrenos colonizados y que se tradujo en su supremacía mundial.
El lugar de ese objeto fue rellenado por la construcción de la imagen del judío. Los judíos, esos otros excluidos por siempre sospechosos de traición. Desde su exclusión del botín del mundo, los nazis se dirigen a sacrificar a otros excluidos históricamente. En este sentido, los nazis atacan su propia exclusión en positivo en la imagen del judío, por cierto, inventor del capitalismo, según Horkheimer y Adorno. Parecen tener razón ambos cuando califican de paranoico al régimen nazi. Su deseo de conquista universal era proporcional a la dañada imagen que tenía de él mismo en el contexto europeo. El pueblo alemán no fue un pueblo elegido por la bendición de la colonización ultramarina y, sin embargo, pensaba que la supremacía le correspondía. Por su parte, el pueblo judío en términos religiosos es, no lo olvidemos, el pueblo elegido. En suma, es pueblo apátrida y por lo tanto nómada. Entonces, pueblo amenazante del sedentarismo que implica siempre el nacionalismo. El pueblo judío, enemigo ideal del nazismo. Propongo, pues, que el monstruoso proyecto nacional socialista fue, en medida no desdeñable, un intento de suplencia del colonialismo mundial alemán, históricamente frustrado. Que esto haya sido así es explícito en el declarado intento nazi de dominio terráqueo, pero esto aparece, por así decir, fundamentado, entre comillas, en algunos capítulos no tan conocidos del desarrollo del propio nazismo. Por ejemplo, el programa del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, proclamado por Hitler en enero de 1920, en una cervecería de Múnich, contenía 25 puntos de acción. De entre ellos destaca la reivindicación de una gran Alemania a través de la expansión territorial de las colonias alemanas. Eso es cita textual. En esta dirección, Hitler haría alemán nazi el título de la novela de Hans Grimm, que se llama Pueblo sin espacio. Novela al parecer muy leída en Alemania durante aquellos años 20 del siglo pasado. El panfleto de Grimm conectaba el desarrollo industrial alemán con su expansión territorial, bajo la teoría de que tal desarrollo dejaría eventualmente sin zonas de vida libre, entre comillas, a los alemanes. Hitler orientaría tales ideas para su proyecto imperialista de conquistar territorios en el este de Europa mediante la anexión colonial, espacio que le parecía le pertenecía a Alemania. La política expansionista nazi actuó con esos territorios como si se tratase en realidad de una expropiación, que al no concretarse naturalmente se vio llevada a usar la fuerza. Por último, el nombre de Das Dritte Reich, o sea, el Tercer Reich, apellido del nazismo, fue originalmente el título de otro libro, en este caso de Moller van den Broek, publicado en 1923. Este libro, de un autor que fuera miembro destacado de la Liga de los Jóvenes Conservadores, tramitaba la idea largamente añorada por el pueblo ario de la edificación de un imperio definitivo, un imperio que concretaría los dos intentos previos, el del Sacro Imperio Romano Germánico y el de la creación del Estado por Bismarck. Como vemos, los idealizados años 20 del siglo pasado fueron años de auge de la literatura xenófoba e imperialista alemana. Esos libros y otros verdaderos bestsellers, propagandas para la canalización de la frustración popular, establecieron una década antes en el discurso escrito y hablado lo que devendría acción con la llegada de los 30, en donde Europa, a través del nazismo, recibiría el retorno de su agresivo mensaje pulsional ilustrado que no ha dejado de expandir por la tierra desde hace 5 siglos, el genocidio. Para concluir o acercarme al final, sostengo que es necesario dialectizar el colonialismo occidental que nace a finales del siglo XV con el auge moderno del mundo administrado o de lo que Adorno y Horkheimer entendieron por tal cosa. Ese colonialismo, efectuado durante siglos por Occidente hegemónico, como he dicho, fue el movimiento sin el cual su acumulación económica, técnica y bélica no hubiese sido posible ni su poder político global. Hoy ese desarrollo hiperbólico, que tiene como verdad la rapiña y el asesinato, y que eufemísticamente prefieren llamar creación del estado de bienestar, ha derivado en la construcción de una red administrativa global autómata. El poder occidental, poder esencialmente blanco, tuvo como principio de su hegemonía global y contemporánea el sometimiento de otras humanidades a su lógica mediante la carnicería y el saqueo sistemáticos, y termina o desemboca en el sometimiento espiritual y la precarización material de la humanidad toda, si bien en grados variables.
Como sostiene Adorno, el mundo administrado tiene como telón de fondo el mundo de la tortura. El resurgimiento explícito y feroz del racismo encuentra una de sus explicaciones en el hecho de que hoy, cada vez más blancos y blanqueados están sometidos a la independencia de la administración y al servicio que ésta presta a la voracidad de las leyes económicas que benefician a un porcentaje minúsculo de la especie, pero un porcentaje también visiblemente blanco. Cada día un poco más la blancura y sus identificados con ella, con su ideología, se topan con la impotencia que genera un poder que se superpone sobre su histórico narcisismo, un poder engendrado en la matriz de su propia concepción del mundo. Hay que buscar a los culpables de tal crisis narcisista existencial en algún lado, en tercermundistas, parias, migrantes, disidentes, mujeres, viejos, etcétera, etcétera. La independencia de la red administrativa llama a la necesidad de personalizarla en figuras de la alteridad histórica del poder, pues, y para concluir, nada resulta más difícil para los seres humanos que experimentar y comprender lo anónimo, en tanto que seres vivientes solo pueden salir adelante buscando la culpa de lo negativo a su vez en seres humanos, y con ello humanizar, por así decir, el peligro de la deshumanización. Hasta ahí voy a dejar, digamos, la lectura, y lo que solamente quisiera subrayar o machacar de alguna manera son dos cosas esencialmente que me parece son tareas pendientes para quienes nos interesamos en el pensamiento particularmente de Adorno, y es lo que he dicho, es decir, por un lado, tratar de encontrar, digamos, la relación existente entre, por un lado, el surgimiento de los fascismos en el siglo pasado, como tal, en Europa particularmente, y cómo habríamos o podríamos vincular esas características sociales que hacen que nazcan los fascismos históricamente a través del colonialismo y de la engorda, como lo he llamado, que ciertos países europeos tuvieron, dejando en cierta situación de dependencia o de subalternidad al resto de países, entre los cuales estuvo y en buena medida está Alemania todavía. Eso por un lado, y por otro lado, me parece que, de hecho, creo que ya Habermas ha más o menos expresado esa idea bajo el concepto de colonización sistémica del mundo de la vida. Me parece que hay que dialectizar igualmente el fenómeno del colonialismo con el ascenso del mundo administrado, es decir, como si el mundo administrado tuviese en su esencia, digamos, el mismo impulso que encontramos particularmente en la empresa colonial de Occidente hegemónico. En otros términos, el mundo administrado como masiva colonización, para decirlo de otra manera. Y bueno, como les había adelantado, iba a ser breve, yo acá lo dejaría por esta ocasión, y bueno, esperando que podamos tal vez entablar algún tipo de intercambio con la gente que está escuchando, tanto en Zoom como en Facebook. Y agradezco de nueva cuenta la invitación, la organización, y espero se repita siempre este tipo de encuentros. Gracias. No, perfecto. Muchas gracias a ti, Gibran. Y bueno, aprovechando que ambos han arrancado con este asunto de celebrar la repetición del encuentro de este simposio, de este colectivo de teoría crítica de las Américas, pues reiteramos que los esfuerzos van a seguir abonados en ese sentido. Y bueno, celebro particularmente tu ponencia, pensando justo que, bueno, en unos minutos tendremos la presentación del libro del discreto encanto de la modernidad de Stefan, en donde hay un capitulito en donde tal vez se puede plantear una continuidad con lo que hablas, incluso en la unificación de Alemania como una manera de continuar con los discursos de colonización de lo otro. Pero Ok. bueno, sí, a ver si hay un huequito ahorita, yo suelto la provocación, a ver si podemos continuar con ese diálogo. Mientras hay un par de preguntas en el chat que ya se habían escrito hace un ratito, para ahí respetar a Eugenio y a Elvira, que escribieron en el Facebook y que no tengan que seguir esperando. Eugenio pregunta, dice así, en Adorno, y luego abre pregunta, la labor de la filosofía, de descifrar los contenidos de verdad que portan las obras de arte, ¿se reconoce como histórica? Y luego pregunta, ¿una obra auténticamente emancipadora puede devenir represiva? Y luego Elvira insiste un poco en estas cuestiones y dice, si el artista es aquel que da voz a la realidad histórica y devela su verdad, ¿él también es un individuo cosificado
o él logra individualizarse de la masa para demostrar la cosificación? Podemos arrancar con estas dos preguntitas, luego yo quisiera arrancar con otra, pero vamos como en pausas. No sé, Javier, si quieras, estas dos aparecieron mientras hacías tu lectura, no sé si quieras arrancar. Sí, muchas gracias a Eugenio y Elvira. Bueno, recordemos que el planteamiento de Adorno en teoría estética es señalar esta convergencia entre arte y filosofía, donde cada uno aporta aquello que por sí mismos no tienen, por decirlo de alguna manera. Hay una complementariedad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Adorno retoma esta idea que está en la filosofía del derecho de Hegel, en el que define la filosofía como su época expresada en pensamientos. De hecho, una de las defensas que hace, por ejemplo, Karl Korsch, de la vinculación del marxismo con la filosofía, y que le ocasiona la polémica que sabemos, es justamente también porque Korsch retoma esa idea de Hegel y dice que lo filosófico del marxismo es precisamente que es la expresión de su época. Y en ese sentido, bueno, es histórica, evidentemente. De la misma manera, para Adorno, entonces, las obras de arte pueden apreciarse desde una perspectiva vinculada con el conocimiento también, porque las obras de arte son experiencias de una época, son transcripciones de una época. Y en ese sentido, el desciframiento de esos contenidos de verdad se reconocen evidentemente como históricos. Ahora, si una obra de arte auténticamente emancipadora puede devenir represiva, bueno, Adorno señalaría que no, porque no tiene que ver con una determinada militancia política, sino que la obra de arte auténtica es aquella que cuestiona el principio de realidad vigente, que no es producida según el estatus quo de la sociedad, ni a partir de las reglas de la industria cultural, sino que incluso se sitúa más allá de la configuración concreta de una obra de arte en cuanto tal. Entonces, Adorno diría que una falsa conciencia social no podría llegar a ser algo estéticamente auténtico. De la misma manera que una realización artística mal lograda tampoco daría cuenta, ¿no?, de esta configuración histórica de la forma. Entonces, ahora, otra cosa es el manejo ideológico que se puede hacer de las obras de arte, pero también Adorno señala cómo estas obras de arte, que son efectivamente experiencias de una época, no dependen tampoco de las motivaciones individuales ni de las expectativas individuales, sino que son justamente expresión de esta vinculación de una subjetividad negativa, como es la del artista, con su contexto social e histórico. Otra cosa es que se las pueda manipular y que se puedan utilizar de ese modo. Hay algunos ejemplos. Adorno se refiere, por ejemplo, en las notas de literatura, a la manera en que algunos poetas del siglo XIX alemán fueron tomados como representantes de ese ideal nazi de la supremacía y de la concreción, ¿no?, de esta humanidad avasallante, etcétera, más allá de las intenciones de los propios autores. Entonces, bueno, aquí lo importante es que para Adorno los artistas son representantes de la sociedad. Pueden incluso no tener, y con esto conecto con la segunda pregunta, pueden no tener una militancia política que pueda ser considerada como de vanguardia o de izquierda o progresista. ¿Sí? Puede ser que
incluso ellos mismos efectivamente estén determinados por a la sociedad. Pero en realidad su aporte no está en su militancia, ¿sí? Su aporte está más bien en esta configuración que pueden hacer a través de su obra de aquellos elementos latentes de su época. Entonces, los artistas tampoco son seres así como excepcionales situados en un ámbito protegido, ¿no? De todos los embates de la cosificación. Pero realmente su aporte, su importancia en esta definición del arte auténtico que da cuenta de una época, incluso está más allá de la condición misma del artista como individuo. En algunos momentos, incluso Adorno cuestiona la idea del genio creador que está, por ejemplo, en la crítica del juicio, y dice, él no participa de esta idea del ser excepcional, ¿no? Sino que más bien la idea de que el artista es un representante de esa sociedad que tiene la posibilidad de crear algo que da cuenta de su momento histórico. Listo, perdón. Muchas gracias, Javier. Apareció también una pregunta que viene de Facebook de Escorza, que en realidad más que una pregunta es un comentario. Lo leo. Dice, coinciden que el proyecto de la Alemania nazi era un proyecto colonial. Sin embargo, como es presentado, se pasó por alto que la Alemania del siglo XIX también participó en el reparto de África y fue exitosa en diversas guerras europeas, con sus correspondientes proyectos de explotación. En ese sentido, Alemania no era nueva en el colonialismo. La década de los 20 sería la excepción y no la regla. Yo a esto quisiera sumar, más que en la misma línea, sino para soltar dos y dos preguntas, así en ese sentido, era lo que te decía, estoy pensando en este capítulo que se llama Alemania, la unificación turbada, en la cual Stefan insistiría en que la fecha en la que se decide simbólicamente celebrar la unificación de Alemania, de las dos Alemanias, es el 9 de noviembre, fecha que coincide con la que era la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, y de algún modo hay una sobreposición de imaginarios en la cual yo veo de algún modo una continuidad, como dirá de algún modo Stefan, ¿no? En esa Alemania se está todavía más cerca del nazismo de lo que se quiere reconocer y de lo que se aparenta. Entonces, una continuidad de este pensamiento y al mismo tiempo una continuidad del impulso de negación de lo otro, que es esto que tú me parece que mencionabas como la carnicería, ¿no? Entonces, bueno, no sé, con estas ideas, si tú quieras ahondar o comentar algo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, creo que habría que, por así decirlo, hacer una especie de sumatoria, ¿no? De las diferentes ideas que, por ejemplo, aquí tanto Escorza como tú como yo hemos planteado, ¿no? Lo que aparece en este capítulo que mencionas de este libro que se presenta ahora mismo, ¿no? Es decir, digamos que mi trabajo tuvo como una intuición que después de allí se tuvo que abocar, digamos, a tratar de justamente fundamentarla de alguna manera, ¿no? Y hasta el momento, digamos, esto que les he leído hoy en día es, digamos, lo que he podido avanzar en ese aspecto, porque además esa parte del trabajo que les leí hoy está enclavada en un trabajo más grande que tiene que ver en realidad con la familia, ¿no? Occidental burguesa, la decadencia del padre, en donde pongo a dialogar a Lacan y Adorno particularmente, ¿no? En función de eso y a Horkheimer. Entonces, creo sin duda que ahí hay una beta, ¿no? Bastante importante que podríamos seguir abriendo y complementando entre todos, me parece, ¿no? Ya que es más o menos difícil de abarcar por uno solo, digamos, todos este tipo de fenómenos, ¿no? Todas estas cosas que ahora me comentan en el chat y que lo que tú me decías, Daniele, creo que tienen que encontrar la manera de dialogar, digamos, con las hipótesis que he lanzado en algunos puntos deliberadamente de manera incendiaria, ¿no? Es decir, un poco, digamos, haciendo recurso de la exageración, ¿no? Ya sabemos el valor que le daba Adorno a la exageración, ¿no? Fue hecha un poco en ese sentido. Entonces, creo que hay muchas otras cosas porque por ejemplo, no sé ustedes, pero me ha tocado escuchar, ¿no? Que se suele despachar más o menos
fácilmente a la tradición de la teoría crítica precisamente por burguesa alemana hecha esencialmente por hombres, ¿no? Y desde ahí me parece que se tira el agua de la bañera con todo y el niño, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Y creo que una de las tareas que tal vez nos corresponde a quienes estamos abocados a continuar de alguna manera ese trabajo es precisamente eso, ¿no? Volver, digamos, a leer en todo caso, o leer estas obras con la advertencia, digamos, ¿no? De los fenómenos que hoy en día han emergido en la cara de todos, ¿no? Y que tiene que ver con el colonialismo, con el patriarcado, etcétera, etcétera, ¿no? Por más que esos temas puedan y tengan tendencias en algunos sectores de no ser más que una mercancía más que se consume, de la cual, como ya habló el profesor Corona, nada está exento. No obstante, no por ello no hay cierta dosis de verdad, digamos, ¿no? En la necesidad de tener que dialogar con esas problemáticas que han sido sobre todo establecidas no necesariamente desde el punto de vista de la teoría crítica o marginalmente al menos, ¿no? Cuando las ha habido. Y bueno, eso es, digamos, lo que se me ocurre, ¿no? Así de entrada de estas dos cosas que me mencionan. Yo celebro mucho que utilices la expresión intuiciones incendiarias, porque además, bueno, tengo que confesar que tal vez los últimos 3 años de investigación que yo he hecho han sido solamente intuiciones incendiarias. A Javier le tocó acompañarme un poco y le ha tocado pues vislumbrarlo en otros aspectos, pero en ese sentido yo quería compartirles otras dos intuiciones y bueno, nuevamente abrir micrófono para que continuemos. Por una parte, yo coincido en que hay que en realidad aproximar las lecturas del nazismo hacia estas otras cosas, porque yo sigo pensando un poco en esa idea propia de Horkheimer en algún momento en el que dijo no podemos hablar mal del nazismo si no hablamos mal del capitalismo, lo cual yo sumaría un poco, ¿no? No podemos hablar mal del colonialismo si no hablamos mal del capitalismo, no podemos hablar mal del patriarcado si no hablamos mal del capitalismo, y ni siquiera quiero como jerarquizar, ¿no? Como que primero hay que hablar mal del capitalismo y mal, no, creo que en ese sentido hay que sumar fuerzas de negación, fuerzas de crítica, y yo celebro muchísimo el esfuerzo que haces en ese sentido de hablar de una colonia, y bueno, creo que también en ese sentido, ahora todavía más intuitivamente, porque no soy experto en la obra de Freud y de Lacan, pero creo que en ese sentido el psicoanálisis nos ha hecho mirar un poco hacia el registro de la impotencia y de la frustración. Eso por parte de lo que tú decías. En cambio, por parte de lo que estaba diciendo en la ponencia Javier, hay algo que a mí me hace mucho eco y no sé cómo resolver, y bueno, quería como preguntar, y tiene que ver con la noción del arte auténtico. ¿No? Justamente mientras lo decía Javier, fui rápido a mis notas de dialéctica de la ilustración y les leo esta frase rápidamente. Dice, con el avance de la ilustración, solo las auténticas obras de arte se han podido sustraer a la pura imitación de lo que ya existe. Esto está en el concepto de ilustración. ¿Y por qué lo cito? Porque justo me rompió mucho la cabeza toparme con esta frase, porque yo venía un poco, tal vez con la finta de que con este texto, que si no mal recuerdo se llama La jerga de la autenticidad, Adorno se estaría tal vez distanciando. Ahora, como siempre, creo en Adorno, los distanciamientos son de estira y afloja, así que no sé si Javier quiera comentar un poco algo al respecto de esto. Ahora abro el micrófono en el orden en el que más les parezca. Esos son algunos comentarios para seguir. Sí, bueno, no sé si Gibran quieras responder o bueno. Bueno, sí, no sé, retoma alguna idea de lo que lanzó Daniele que igualmente me interpela. En efecto, ¿no? Es decir, una cosa que observamos es que estas cosas que has mencionado, patriarcado, incluso lenguaje patriarcado, etcétera, todo eso está evidentemente entrelazado, ¿no? Tal vez creo que una de las peligrosidades que a veces tenemos por la complejidad de los temas es caer en la equivalencia, ¿no? No es exactamente, y no es que hayas dicho eso tú, Daniela, sino simplemente pienso que eso es algo que ocurre, que a veces se equipara, ¿no? Patriarcado a capitalismo, capitalismo a colonialismo. En efecto hay relación, pero no son exactamente, digamos, el mismo movimiento. Desde cierto punto de vista, el capitalismo destronó la autoridad del padre, ¿no? Y desde ese punto de vista tal vez mermó o ha hecho que se caiga en buena medida el patriarcado, y lo que sobrevive es su faz meramente punitiva, ¿no? Violenta, que es el origen mismo, ¿no? Por así decirlo. Es una especie de retorno a lo reprimido, ¿no? Esa violencia actual, ¿no? Ahora, en cuanto al tal vez eché de menos una mesa sobre
psicoanálisis y teoría crítica, pero bueno, eso tal vez tuvo que haber visto con las ponencias que llegaron, ¿no? Vivo mayúsculo es una vinculación entre particularmente Adorno y Lacan, teniendo a Freud como bisagra, entre otros personajes, evidentemente, y mi idea es un poco de ida y vuelta, un poco, es decir, como, así como Adorno pensó en algún momento, y también lo mencionó el doctor Corona, ¿no? Que la filosofía podría rectificar, digamos, ciertos aspectos del arte o la sociología de la filosofía y viceversa. Me parece que habría que hacer un ejercicio actual de traer cierta crítica adorniana al campo lacaniano en su conjunto, particularmente en la Ciudad de México, por abarcar algo, ¿no? Es decir, me parece que hay una adolescencia, en el sentido literal de la palabra, de considerar los aspectos sociales, ¿no? Que se superponen a los psicológicos, y a veces me parece que cuando no se toma en cuenta desde la práctica psicoanalítica eso, uno deriva francamente en una práctica adaptativa. Se supone que no lo es el psicoanálisis o que tiene otras potencias. Y viceversa, me parece que ciertos avances psicoanalíticos de Lacan sobre la letra de Freud puede ayudar justamente a continuar las reflexiones psicoanalíticas en el tono de la teoría crítica o bajo los intereses de la teoría crítica en específico, cosa que a veces no ocurre demasiado, ¿no? Mi impresión a veces es que el psicoanálisis mayoritariamente dentro de los diferentes ámbitos de teoría crítica se acabó con Freud o a lo sumo cuando muere Horkheimer, ¿no? Cuando, bueno, me parece que por ahí hay una tarea también pendiente, ¿no? ¿Qué cosas podría aportar? Creo que son varias las que particularmente el discurso de Lacan aporta y que coinciden en muchos sentidos con lo que Adorno por su parte también trabaja, ¿no? Pienso en algunas categorías, el no todo de Lacan y lo no idéntico de Adorno, que fue mencionado por Corona, por ejemplo, ¿no? Ahí me parece que hay un punto bastante potente, digamos, ¿no? De poder pensar ello, y como es sabido, ambos dos en su momento se dedicaron a defender al psicoanálisis de la castración real que lo amenazaba en Estados Unidos, ¿no? Es decir, un punto de origen, de coincidencia entre estos dos contemporáneos que parece que nunca se leyeron entre sí, lo sospecho un poco del lado de Lacan, es justamente eso, ¿no? La denuncia de una especie de retorno a la psicología del psicoanálisis por efecto de la cultura de masas y otros añadidos, ¿no? Pero en fin, son cosas que me haces pensar con lo que dijiste, Daniela, y te agradezco. No, gracias a ti, Gibran. Javier, adelante, por favor. Bueno, yo creo que no hay una discrepancia, sino más bien yo veo una continuidad, porque en la frase que citaste, dicen, las obras de arte auténticas son aquellas que han podido sustraerse a la pura imitación de lo que ya existe, ¿sí? Precisamente porque no son una reproducción de estos patrones estéticos ya aceptados, pero que muchos de ellos en su momento fueron también expresión de un momento histórico, ¿no? Por ejemplo, en algunas de las exposiciones que hace Adorno, se refiere a la música de Bach, ¿no? La música de Bach es expresión de una época, y en ese sentido es arte auténtico, porque su época está plasmada en su producción, ¿no? Pero en el siglo XX, seguir haciendo música según los mismos criterios de Bach, eso ya sería más bien algo que imita lo existente. La música de la época de Adorno, contraria a la época de Bach, esa música sería disonante, ¿sí? Precisamente porque da cuenta de su época, que está configurada de esta manera. Entonces, aquellas obras que se sustraen a la pura imitación son las que efectivamente pueden dar cuenta de su momento histórico, y en ese sentido son auténticas, independientemente de las convicciones morales o políticas de sus autores, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el señalamiento de aquellos autores que eran considerados irracionalistas dentro
de una perspectiva no progresista de ciertas posturas marxistas, ¿no? Estos escritores, de Kafka, por ejemplo, de Beckett, etcétera, no estaría en su militancia política o en sus convicciones morales, sino más bien lo que los hace importantes es que su obra expresa esta configuración de la época más allá de las motivaciones individuales, ¿sí? Es decir, han logrado ser representantes de esta sociedad. Aquellas obras que, y eso lo vemos de manera abundante en la industria cultural. La industria cultural está llena de clichés, es decir, de imitaciones de lo ya aceptado y de lo ya existente. Pero esas obras están hechas con ese fin, ¿sí? Con ese fin comercial. Frente a ellas se destacan las que rompen con ese criterio hegemónico. Insisto, independientemente de posiciones políticas, porque nos podríamos encontrar, por ejemplo, Adorno se refiere a la opinión que tenía Arnold Schoenberg respecto al público, ¿no? Y que era, él no componía para el público, y decía un tanto irónicamente que el público era importante porque un teatro vacío se veía muy feo, ¿no? No tenía así mucho chiste. Sí, o sea, el público no le interesaba absolutamente nada, no creaba para ello. Y más bien, su obra se destaca por ser una ruptura respecto a esa mera imitación, porque es una expresión de su momento. Sí. Ahora, quiero aprovechar también que, ya que tú hablabas acerca de esas intuiciones, y acerca de tu propio trabajo, y qué es este concepto de barbarie, o también la idea de barbarización o de desbarbarización, ¿no? Que parece que nos situaríamos en dos extremos, pero que cuando, según y aprovecho para señalar efectivamente esto que señalaba Gibran sobre la exageración, que le gusta tanto a Adorno, presentar las cosas con tal radicalidad que parece así irreductibles, ¿no? Pero yo creo que por desbarbarización, en el término de Adorno, habría que entender también descivilización, ¿sí? Es decir, un proceso de desbarbarización no consistiría en ser cada vez más cultos y refinados o cosas por el estilo, más civilizados, sino en la misma medida ir a contracorriente de la propia civilización. Descivilizarnos sería también desbarbarizarnos, ¿no? Y la educación tendría que ir en ese sentido. Pero al mismo tiempo, ese concepto de barbarie tiene que ver con esta situación de los individuos en la sociedad actual, que, dicen los autores de dialéctica de la ilustración, están en una situación peculiar porque su obra los ha rebasado, la civilización los ha rebasado. Esa es la nueva barbarie en la que están. Entonces, contrarrestar la barbarie es, de alguna manera, también contrarrestar el exceso de civilización. Un poco en el sentido de la crítica de los cínicos respecto a ese refinamiento excesivo que tanto cuestionaban, ¿no? Perfecto, ¿no? Pues yo ahora le estoy pasando bomba y les agradezco un montón los comentarios. Nos quedarían algunos minutos, la mesa cerraría 12:45 y a mí me gustaría también darles como minutos de descanso antes de que siguiera la otra actividad que es a la 1. Pero bueno, nos queda chance de que puedan agregar algo más o resumir o presentar ahí algunas nociones. Entonces, bueno, el micrófono está abierto también para los participantes que tenemos aquí en el Zoom, que en esta ocasión no han dicho nada. El micrófono, insisto, está en mano de todos. Había otra cosa por ahí que aparecía en realidad que me subieron a mí y que era una preguntita como para poner sobre la mesa, y es, bueno, ¿en qué medida podemos pensar que, o sea, hay cierta confluencia entre la práctica nazi y la práctica colonial, pero también como, y creo que lo decías, ¿no? No hay que confundir práctica nazi y práctica
colonial, ¿no? Es decir, que se acercan, pero no hay que identificarlas, error en el cual yo caí durante un montón de tiempo. Entonces, bueno, no sé si Gibran quieras agregar algo en ese sentido. También el micrófono está abierto para Javier, si quiere poner algo sobre la mesa. Sí, es verdad que habría que relativizarlo, ¿no? Para no hipostasiarlo justamente y bueno, caer en ciertas equivocaciones, ¿no? Es decir, a mí me parece que comparten un cierto impulso, por decirlo así, ¿no? Una cierta intención que supone la doblegación del otro al extremo, ¿no? El exterminio del otro como tal. Pero es claro que no es lo mismo haber sido invadidos, digamos, ¿no? Por Europa, que se trate de un asunto, como he dicho, intraeuropeo, ¿no? Es decir, hay una cierta continuidad, por así decirlo, ¿no? Que evidentemente hay que, al menos hay que estar atentos, ¿no? Advertidos de que no necesariamente podrían ser lo mismo. Y en los detalles a lo mejor es donde se juegan muchas cosas, ¿no? Sobre todo para pensar la teoría crítica desde nuestro lado del mundo, sin que sea una tradición que sea originaria, por así decirlo, de acá, como no lo es la filosofía ni el psicoanálisis. No obstante, a mí me parece que tiene tal vez mayores chances de persistir esas tradiciones de este lado del mundo por las circunstancias específicas que tienen que ver sin duda con un origen colonial, ¿no? Pero es verdad que uno puede rápidamente resbalar, ¿no? Hacia ese punto. Bueno, eso es, digamos, lo que podría decir a lo que me has comentado tú ahora mismo, Daniele, y aprovechar, ya que estamos como por cerrar, reiterar el agradecimiento por la invitación. Yo también la pasé muy bien, ¿no? En toda la ponencia. Agradecer también la ponencia del doctor Corona, que me ha parecido muy puntual, como lo he dicho. Y bueno, eso, ¿no? Que podamos continuar trabajando de alguna manera, encontrándonos a través de estos intereses que no es ningún secreto, no son los mayoritarios del campo filosófico, ¿no? Y bueno, eso. Gracias de nueva cuenta. Sí, bueno, yo quisiera decir también algo al respecto. Yo creo que más allá de las diferencias que puede haber entre esto que se planteaba sobre colonialismo, nazismo, capitalismo, etcétera, etcétera, creo que hay algo que sí nos permite identificar una vinculación, incluso con el llamado socialismo real, que es esta lógica del dominio, ¿sí? Que arranca con la modernidad y que pues da la pauta de la forma de explotación, de la forma de relación con la naturaleza, de ese olvido de la relación del individuo con la naturaleza a partir de esta lógica del dominio. Entonces, lo que hace coincidentes al capitalismo así descarnado de los países neoliberales con la explotación de los países del llamado socialismo es que priva la misma lógica de dominio sobre la naturaleza que después se extiende al dominio de unos individuos sobre otros. Y bueno, finalmente también quisiera apuntar algo respecto a otro tema que ha surgido y que recurrentemente surge cuando se habla de estos pensadores de esta escuela, que es el pesimismo. Yo quisiera señalar que no es que Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, todos ellos sean seres así, taciturnos o tristes, ¿no? Deprimidos, Amargados. ¿no? ¿Por qué? Porque su pesimismo no es una elección moral, ni es una posición existencial. Su pesimismo es un diagnóstico de una época. Y en ese sentido, no tiene nada que ver con una fragilidad personal o cosas por el estilo, ¿no? Independientemente de esas condiciones también tan difíciles que enfrentaron, como en alguna de las mesas se señaló, pero es más bien una posición respecto a un diagnóstico histórico de una época y no una posición moral o existencial. ¿Sí? No es que sean, la teoría crítica invite a irse hacia los rincones, a lamentarse de la situación. No, todo lo contrario, más bien es un diagnóstico sin concesiones frente a todas estas ideas edificantes que también pues surgen por todas partes, ¿no?
Sí. Pues en realidad creo que después de lo que han dicho no hay mejores palabras para cerrar. Agradezco muchísimo esto que han dicho. Veo que Paloma también ahí está mandando que han hecho, puesto sobre la mesa de algún modo el papel revolucionario del pesimismo y bueno, que también hay que traer estos ejercicios para América Latina para que la teoría crítica se mantenga viva o reviva, ¿no? Dependiendo del diagnóstico que hagamos. Nuevamente les agradezco muchísimo, celebro sus participaciones, les invito a que en la medida de sus posibilidades continúen con nosotros. Lo que sigue es la presentación del libro de El discreto encanto de la modernidad en su edición alemana de 1 a 2 y luego seguiríamos en la tarde con las siguientes mesas de 4 a 6. Estamos, como dicen en la televisión, siempre en el mismo canal, es decir, siempre en el mismo enlace, intentando sobrevivir a esta vividez de colores de las pantallas. Muchísimas gracias, estamos en contacto y pues un abrazo a todos. Gracias. Igualmente, un gusto, Gibran. Hasta luego. Igualmente, gracias.